Buenas tardes, magistrados. Esta defensa, durante el transcurso de todo este juicio oral, ha sostenido de manera enfática la inocencia de mi representado, don Eduardo Rodríguez, por cuanto el Ministerio Público, siendo la entidad que posee todos los recursos para poder investigar los hechos punibles, ha mantenido una investigación desprolija y sesgada, la cual finalmente se traduce en la imposibilidad de poder acreditar, más allá de toda duda razonable, la comisión en los ilícitos motivos de la acusación fiscal. Esta defensa lo sostiene en base a argumentos bastante sencillos que fueron expuestos ante este tribunal. Por un lado tenemos los relatos de la oficial a cargo, la señora Amanda Suárez, quien aquí nos explicó ampliamente cómo fueron realizados los procedimientos policiales para poder finalmente llegar a la detención del imputado. Al respecto, esta defensa se quiere detener en 3 puntos muy sencillos. Por un lado tenemos que después de la denuncia se traslada a la víctima al sitio del suceso. Al respecto, lo único que queremos señalar brevemente es que la revictimización, todo lo que nos dice la victimología, la oficial policial no lo tuvo nunca en consideración. Pero lo que nos parece más relevante aún es el hecho que se le enfrente con el posible victimario en el sitio del suceso. El Ministerio Público ha entregado instrucciones bastante claras a las policías al respecto. En este sentido, ha señalado que para la rueda de imputados debe haber más personas que permitan que la posible víctima pueda ver otras personas distintas, que pueda contrastar, que pueda comparar. Porque si le presentan una sola, lo más probable es que va a decir que esa fue. Y ese fue el caso que afectó al señor Rodríguez. Más aún, cuando la señora Amanda Suárez, la oficial policial, ingresa al sitio del suceso, ella indica que ve un teléfono, el cual funciona. Hecho que pareció no ser relevante ni para el fiscal a cargo, ni para el oficial policial, con un vasto currículum, como se nos indicó. No fue relevante que la víctima quedara aproximadamente 5 minutos sola en el sitio del suceso y no realizase un llamado alguno. Ni siquiera señaló que había un teléfono, siendo que se encontraba a un costado del lugar donde ella se ubicaba, de acuerdo a la pericia planimétrica que se nos ofreció a este tribunal. Por otra parte, tenemos que al ser el examen al sitio del suceso, no hubo empadronamiento de testigos, una regla básica de la criminalística. Algo que nos parece aberrante, por decirlo menos. Tuvo que ser la defensa, a través de un requerimiento al órgano persecutor, quien finalmente lograron ubicar a una persona testigo del hecho. Don Daniel Carranza, estudiante de ciencias policiales, futuro policía, quien nos manifestó que vio a la señora Patricia Martínez en el lugar. La saludó, entró a la pieza, conversó con ella, un par de palabras. Ella en ningún momento hizo ni la más mínima seña de que estuviera contra su voluntad, de que se le estuviera intimidando, de que no quisiera estar ahí. Después de eso intercambió un saludo con el señor Rodríguez, se fue a su pieza y, ante la imposibilidad de dormir, estuvo despierto un par de minutos y en ningún momento escuchó algún ruido extraño que pudiera dar luces siquiera de la comisión de algún tipo de ilícito. Ahora bien, en este sentido es importante también destacar a la enfermera, la señora Diana Sarmiento. Esta enfermera nos señaló que ella efectivamente atendió a la señora Patricia al momento de llegar al hospital.
que no evidenció lesiones externas al análisis, más allá de una pequeña cicatriz antigua en un brazo, y el examen externo de los genitales, una laceración en las 6. Pero no logró concluir que efectivamente dicha laceración había sido producto de una violación, porque ella nos manifestó ante la consulta de este defensor que efectivamente ese tipo de lesiones se pueden producir por otras situaciones. Por ejemplo, si la mujer no ayuda al hombre a insertar el pene en la vagina, se puede dar la misma lesión. Si hay una falta de lubricación, se puede dar la misma lesión. Por tanto, sus señorías, la prueba presentada por el Ministerio Público no fue concluyente, más allá de toda duda razonable, para decir que el imputado efectivamente cometió el delito. Por otra parte, tuvimos aquí la pericia de la psicóloga, la señora Elizabeth Hurtado, terapeuta, quien también nos señaló su vasto currículum, su vasta experiencia, pero tampoco en sus conclusiones pudo señalar específicamente que la señora Patricia Martínez había sido violada. Manifestó que tenía rasgos de la mayoría de las víctimas de agresión sexual. Pero eso no termina siendo concluyente, no termina siendo una prueba tal que este tribunal pudiera decir, en base a eso, más allá de toda duda razonable, en las máximas de la experiencia, que el imputado efectivamente cometió el ilícito por el cual se le acusa. Ahora bien, sus señorías, es importante destacar que este Ministerio Público ha intentado durante todo este juicio señalar que se cumple la condición del artículo 360, numeral primero, la intimidación, para poder así tener un tipo penal por el cual poder acusar. Pues bien, este no es el momento de dar cátedra, pero sí le quiero recordar al fiscal aquí presente qué es lo que señala la doctrina con respecto a la intimidación. Por un lado tenemos al profesor Alfredo Echeverry, quien es claro en señalar que la intimidación debe ser una amenaza de un mal grave y serio en contra de la víctima o familiares. Y más aún, el profesor Echeverry lo amplía a personas que ni siquiera tengan parentesco, sino que tengan un vínculo sentimental. Y en ese sentido, las acciones realizadas por el imputado no son ni graves ni serias para considerar una amenaza a la señora Martínez. No podríamos decir que el hecho que él tome las llaves del vehículo, se las retire, sea considerado una amenaza tal que pudiera ser seria. Él en ningún momento manifestó que le iba a producir daño. Y si de una u otra forma tratáramos de sostener que ahora el Ministerio Público dijera que quiere sostener la hipótesis de la fuerza, también es del 360 numeral 1, el examen de la enfermera es concluyente, no hay lesiones, no hay fuerza. Por tanto, estamos ante una conducta atípica que nunca debió haber llegado a este tribunal. Este punto lo queremos reforzar con lo que nos dice el profesor Luis Rodríguez Collao. Ante la ausencia de voluntad, que debería ser uno de los elementos subyacentes, un elemento objetivo del tipo. Al respecto, la doctrina, el profesor Rodríguez, es claro. La ausencia de voluntad se manifiesta cuando se dan las circunstancias del 360. O sea, no hay voluntad cuando hay fuerza, no hay voluntad cuando hay intimidación, no hay voluntad cuando tenemos ausencia de sentido y las demás que obviamente este tribunal ya conoce. No es necesario estarlas especificando una tras otra. Y si esto lo contrastamos con lo que ya señalé anteriormente del profesor Echeverry, no tenemos intimidación, por tanto, sí hubo voluntad. Insistimos, aquí hubo una conducta atípica. Esto nunca debió haber llegado a una acusación fiscal.
Aquí hubo una investigación desprolija, una falta evidente del Ministerio Público del principio de objetividad. Es por esto que esta defensa sostiene de manera enfática, como lo dijimos desde un principio, la inocencia del señor Eduardo Rodríguez. Y por lo mismo, solicitamos a este tribunal que se absuelva de todos los cargos que se le han imputado y, en consideración a lo establecido por el Código Procesal Penal en su artículo 48, se condenen costas al Ministerio Público. Por cuanto no debió haberse acusado a mi representado penalmente por hechos que no tuvieron las características de un delito. Estamos ante la ausencia del tipo penal. No hubo intimidación, no hubo fuerza, y esta fue una relación sexual con consentimiento. Relación sexual que se acreditó y que efectivamente fue reconocida por el imputado, pero que en ningún caso fue realizada contra la voluntad de la señora Patricia Martínez.